buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y te estoy dando la bienvenida a este nuevo día de camino de regreso a casa, volviendo a casa. Hoy también volvemos al relato del Evangelio de Marcos. Ayer leímos el capítulo 14 hasta el versículo 11 y hoy retomamos desde el versículo 12 en adelante, donde se menciona la preparación de Jesús para la Pascua. Dice el versículo 12, y de allí seguimos, el primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer Jesús llegó con los 12. Y aquí leemos que llegaron al atardecer. La Pascua comenzaba al ponerse el sol. Y en esta ocasión el Señor comió la cena de Pascua con los suyos, sin prisas e informalmente. Después de compartir la mesa juntos en esta oportunidad, la próxima vez que estarían reunidos para comer sería para un desayuno, según lo cuenta Juan en el capítulo 21 de su Evangelio, después de la resurrección de Jesús, cuando él apareció ante algunos de sus discípulos en las orillas del mar de Galilea. Así que esta cena de Pascua, antes de su muerte en la cruz, fue un momento de amistad, de compartir, donde también estuvo incluido el lavado de pies del cual hablamos ayer. Continuamos leyendo entonces desde el versículo ahora 18. Y mientras estaban comiendo les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Y así fue como Jesús dejó en evidencia a Judas, quien probablemente se haya retirado de la reunión en ese mismo instante. La responsabilidad de Judas fue muy grande. Él había estado con Jesús durante 3 años, había escuchado sus palabras, sus lecciones ante las multitudes y también las lecciones privadas que recibía en la intimidad junto a los demás discípulos. Había sido un testigo excepcional del poder de Jesús, siendo testigo de muchos milagros, pero aún así lo traicionó. Seguimos con el relato de Marcos. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y los dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Este texto eucarístico de Marcos termina con la solemne afirmación de Jesús: les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Esta frase hacía ver a los primeros cristianos que cuando se reunían para partir juntos el pan y beber juntos el vino, no solamente recordaban la muerte del Señor, sino que comían realmente su cuerpo y bebían su sangre, es decir, unían íntimamente sus personas a la de Él. Se creaba una verdadera comunión con el Señor y entre ellos, cuya plenitud se alcanzará al final de los tiempos. Por eso, cuando los evangelios relatan la última cena, dan una descripción que incluye ya el modo como la iglesia primitiva celebraba la liturgia eucarística. Subrayan como lo central la bendición del pan y la acción de gracias sobre el cáliz. Pero volvamos al Evangelio de Marcos, ahora en el versículo 26. Después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos
Y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le respondió: te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Y aquí vemos cómo Pedro prometió su fidelidad al Señor y por supuesto fue sincero. Él no conocía su propia fragilidad. Y ese es el mismo problema que tenemos nosotros hoy en día. No sabemos hasta dónde llegan nuestras debilidades. El Señor les estaba diciendo que iría delante de ellos a Galilea y les anunció su resurrección. Volvamos al texto, al versículo 32. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora, y decía: Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Marcos nos dice que él oraba para que pasara de él aquella hora. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, San Pablo nos dice que al que no conoció pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros, por medio de Jesús, podamos experimentar el poder salvador de Dios. Volvemos al texto. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos, y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró repitiendo las mismas palabras. Al regresar, los encontró otra vez dormidos porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús les dijo: permanezcan despiertos y oren. Y a mí me parece que también nos dice lo mismo a nosotros: permanezcan despiertos, abran los ojos. Cuando vean venir la tentación, evítenla. Jesús nos está diciendo: presten atención. Tú conoces tus debilidades, conoces las situaciones en las cuales eres más vulnerable, por lo tanto, mantenete alejado de esas situaciones. Y la segunda herramienta es orar, invitar a Dios a caminar con nosotros por todos los senderos de la vida, todo el tiempo. La oración como un diálogo con Dios que se realiza en todo momento, no como una actividad que tenemos que cumplir de 6 a 6:30, sino como un diálogo constante y continuo con nuestro buen Dios que vive en nuestro corazón. Volvemos al versículo 43. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar, deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaba allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: como si fuera un bandido han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana y lo sujetaron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro los había seguido de lejos.
hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los servidores calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿qué necesidad tenemos de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpeaban mientras le decían: profetiza. Y también los servidores le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro junto al fuego lo miró fijamente y le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó diciendo: no sé nada, no entiendo de qué estás hablando. Luego salió al vestíbulo. La sirvienta al verlo volvió a decir a los presentes: este es uno de ellos, pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde los que estaban allí dijeron a Pedro: seguro que eres uno de ellos porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo por segunda vez: tú me habrás negado 3 veces. Y se puso a llorar. Pedro se había jactado: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Y sin embargo lo hizo. Pedro hizo lo que juró que no iba a hacer. Tratando de no ser visto, lo siguió hasta el patio de Caifás. Se detuvo cerca de una fogata para calentarse las manos, porque la noche estaba fría, el fuego estaba caliente, pero Pedro no estaba ni frío ni caliente, estaba tibio. Lucas dice: Pedro lo seguía de lejos, también Marcos. Él era leal, pero de lejos. Otras personas que estaban cerca de la fogata lo reconocieron. ¿Estuviste con él?, le dijeron. 3 veces se lo dijeron y 3 veces Pedro lo negó. En su evangelio Lucas agrega al relato de Marcos que en ese momento el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Cuando cantó el gallo, Jesús se volvió, sus ojos buscaron a Pedro y lo encontraron. Y algo me dice que Pedro nunca olvidó esa mirada, que habrá durado un momento, pero perduró para siempre, para toda su vida. Porque el Señor siempre nos da la oportunidad de elegir. Podemos elegir entre un camino ancho o un camino angosto. Podemos elegir construir sobre la roca o construir sobre la arena. Podemos elegir servir a Dios o servir a las riquezas. Dios nos ha dado la libertad de elegir siempre. Pero tenemos que saber que nuestras elecciones tienen consecuencias. ¿Te preguntaste alguna vez por qué hubo 2 cruces a los costados del Señor? ¿No será que esas 2 cruces simbolizan uno de los regalos más grandes de Dios que Dios nos ha dado, que es la capacidad de elegir? Porque aquellos 2 criminales que estaban a los costados de Jesús tenían mucho en común, habían sido condenados a una muerte idéntica y estaban igual de cerca que el Señor. En su evangelio Mateo nos cuenta que uno de ellos lo empezó a insultar. «¡Hey, no eres tú el Cristo! Si es así, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros». Pero el otro criminal lo hizo callar, diciéndole: deberías tener temor de Dios, tú recibes el mismo castigo que él, y a nosotros nos castigan justamente, dándonos lo que merecemos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y enseguida le dijo al Señor: acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Y lo sorprendente fue la respuesta del Señor: te digo la verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. A los dos criminales Jesús les dio la misma oportunidad. Y más, piensen un poquito en el ladrón que se arrepintió. Sabemos muy poco de él, pero seguramente sabemos que en su vida cometió muchos errores. Tal vez eligió mal sus amistades, eligió la conducta equivocada, pero sin embargo en estos momentos está disfrutando del fruto de la única decisión buena que tomó. ¿Y cómo puede ser que dos hombres que están en la misma situación ante Jesús, cómo puede ser que uno elija burlarse y que el otro ore? Bueno, no sé cómo, pero lo hicieron. Y cuando uno oró, Jesús lo amó lo suficiente como para salvarlo. Y cuando el otro se burló, Jesús lo amó lo suficiente como para permitirle hacer eso. Lo dejó que decidiera. Y el Señor hace lo mismo contigo y conmigo. Seguramente nosotros también hemos tomado malas decisiones. Pero una buena decisión ante el Señor hoy puede compensar muchas de nuestras malas decisiones anteriores. Pero hay que tomar una decisión con Jesús. Definitivamente, pregúntate, ¿quién es Él para ti? Y no te engañes, no tomar ninguna decisión es tomar una. Por eso, anímate y en este día tan especial, en este Jueves Santo, decidite por el Señor. Para mañana vamos a leer el Evangelio de Marcos, el capítulo 14 y los versículos del 12 al 72. Y nos despedimos meditando esta canción que dice una gran verdad, que nos amó y se entregó por nosotros. Que Dios te bendiga. Se entregó por mí, me amó y por mí se entregó, me amó y se entregó por mí, me amó y por mí se entregó, me amó y se entregó por mí, me amó y por mí se entregó. Se entregó por mí, me amó y por mí se entregó. Con Cristo estoy crucificado y es Cristo quien vive en mí. No soy esclavo del pecado, es su gracia la que reina en mí. Y se entregó por mí, me amó y por mí se entregó, me amó y se entregó por mí, me amó y por mí se entregó. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que viviremos con Él. Y si nos mantenemos firmes, reinaremos porque Él es fiel. Me amó y se entregó por mí, me amó y por mí se entregó, me amó y se entregó por mí. Por mí se entregó, me amó y se entregó.